Tres versículos vamos a leer en esta noche. Voy a pedir por favor que ustedes mismos me los busquen. Y los tres versículos están en el Antiguo Testamento en tres libros diferentes. Uno está en el libro de Lamentaciones. ¿Saben? Hablando de todo un poco, una vez fui a predicar a Italia y hablé del libro de Lamentaciones. Y me llamó la atención cómo es posible que el Señor diga en su palabra que Él quiere cambiar nuestro lamento en baile y haya un libro en la Biblia que se llame el libro de los lamentos. Entonces comencé a informarme y es que ese nombre que nosotros le damos al libro de Lamentaciones no se llama en hebreo Lamentaciones, sino que como son lamentos por la destrucción de Jerusalén y por todas las tragedias que han venido, se le llamó así, pero generalmente, no siempre, pero generalmente a muchos libros de la Biblia se le da el nombre de la primera palabra importante de la primera frase del primer versículo. Por ejemplo, la primera palabra del libro del Génesis es Bereshit, y se le llama a ese primer libro, pues así, Bereshit, y así sucesivamente, ¿no? Y el libro de Lamentaciones empieza con la expresión ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo ha quedado desolada la hermosa, la ciudad de Jerusalén, la que tantos amantes tuvo y después toda la abandonaron y la traicionaron? Pues ese libro se llama en hebreo ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo? No como el lago Como de Italia, sino como esa expresión, ¿no? Esa admiración ¿cómo? ¿Verdad? Vamos a ir al libro de ¿cómo? Al libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 37. Como es un libro que no se lee mucho, te voy a dar tiempito para que lo busque alguien y cuando lo tenga me indicas. El segundo versículo que vamos a leer está en Isaías 45, versículo 7. Repito, Isaías 45, versículo 7. Y el tercer versículo está en un libro de un profeta menor llamado Amós. Capítulo 3, versículo 6. Voy a volver a repetir los tres textos, para los que toman nota y para los que todavía no lo han encontrado. Lamentaciones 3:37, Isaías 45, 7 y Amós capítulo 3, versículo 6. Vamos a empezar con el libro de Lamentaciones y quiero que alguien en alta voz, y cuando digo alta voz, que sea alta voz para que los que están en casa puedan escuchar tu voz allí en internet. Lamentaciones 3:37, ¿alguien me lo puede leer fuerte y claro, por favor? ¿Quién lo tiene? ¿Hermana Dominga? ¿Lo tiene usted? Venga, adelante. Interesante la pregunta, ¿no? ¿Quién se atreverá, no? ¿A quién se le ocurrirá decir que sucedió algo que el Señor no mandó? Como si aquí la creación, o los ángeles, o los seres humanos, o los demonios, pudieran hacer lo que le da la gana, sin pedirle permiso a nadie, ni siquiera al mismísimo Creador. ¿Quién se atreverá a decir, bueno, esto ha ocurrido, pero Dios no tiene nada que ver con este tema? Es interesante la pregunta que lanza aquí el autor de este libro, que no es otro más que Jeremías. Quiero decirles que en nuestras Biblias tenemos el libro del profeta Jeremías y el libro de Lamentaciones, pero originalmente algunos creen que era parte de un solo libro. Versículo 38 dice, de la boca del Altísimo no sale lo bueno o lo malo y lo bueno. Nosotros tenemos un concepto a veces muy equivocado de lo que es bueno y de lo que es malo. Puede ser que lo que nosotros llamamos bueno, Dios diga, de bueno nada, eso es malo. Y puede ser que lo que nosotros decimos, no, eso es malo, Dios diga, no, eso es bueno. No te olvides que estamos en la época, el domingo vamos a hablar creo que de un tema muy, muy interesante en qué época de la historia, ¿cómo se llama esta época? Nosotros no vivimos en la época del Renacimiento, una época extraordinaria de la historia de la humanidad. Lean el Renacimiento. Yo cuando estaba en el ejército, como claro, pasaba tantas horas sin hacer nada a veces, pues me empecé a leer y a leer y a leer libros y me leí en una semana un montón de cosas sobre el Renacimiento y es una época de la historia impresionante, pero tremenda. La cantidad de cosas que se descubrieron, los adelantos, una explosión de conocimiento a nivel mundial, bueno, viajes, etcétera, etcétera, pero no estamos en esa época. Nosotros no estamos en plena Edad Media. La Edad Media duró 1000 años.
Una época tenebrosa, sucia, de ignorancia, terrible, pero nosotros no conocimos esa época. ¿En qué época? ¿Cómo se llama la época en la que estamos nosotros ahora? No estamos en la época del racionalismo, que hubo una época, un siglo que se llamó la era del racionalismo, ¿no? Ahora nuestra época se llama el posmodernismo, ya ni siquiera estamos en el modernismo. No, eso ya pasó la historia, ahora estamos en el posmodernismo. ¿Y cuáles son las características? Se van a quedar asombrados. Se van a quedar asombrados las características de esta época, cómo se están dando todas de una forma increíble, y todas ellas basadas, por supuesto, en la palabra de Dios, ¿no? Entonces estamos en una época en donde a lo bueno nos lo están presentando como si fuera malo, terriblemente malo, y cosas malas desde siempre, prohibidas incluso en la palabra de Dios, pues nos dicen, no, de malo nada, esto es bueno, no pasa nada, porque el pecado mortal de la Biblia, ustedes saben cuál es, ¿verdad? Pero el pecado mortal en esta era de posmodernismo, ¿cuál es? ¿Cuál es el pecado que la sociedad no perdona? Lo que ellos llaman la intolerancia. En el momento en el que tú llevas la contraria, o en el momento en el que tú te defines, te decantes y dices, no, eso no es así, por esto, automáticamente eres un intolerante y ya, amigos, se te cierran todas las puertas habidas y por haber. Incluso hay personas que han perdido sus puestos de trabajo y el respeto y el apoyo de la gente porque eres un intolerante. No te adaptas a los tiempos. Tremendo, ¿no? En vez de los tiempos adaptarse a nosotros, es el hombre el que tiene que adaptarse a los tiempos. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Si de alguna cosa tienes que lamentarte, lamentate de tu pecado, de tu condición miserable de pecador. Escudriñemos nuestros caminos. Este versículo es buenísimo. Versículo 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Dios. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Oye, qué letra de una canción hay aquí, Madre mía, que hay una letra para una canción espectacular, Nosotros nos hemos rebelado, fuimos desleales y tú no perdonaste. ¿Pero de qué época estamos hablando? ¿Esto qué es, el periódico de hoy? ¿Esto es un artículo que se ha publicado hoy en El País, en el ABC o en algún periódico de hoy? ¿Esto cuándo se escribió? Esto es de la época de Jeremías. Esto es siglos antes de Cristo. Pues parece que está describiendo nuestro tiempo. Desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Dios mismo diciendo, ni las oraciones van a llegar a mi presencia. Tremendo, ¿no? Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros asolamiento y quebranto. Ríos de agua echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Y lees el resto del libro y dice, madre mía, este hombre está destrozado. Y mira que lo advirtió, Venía en el barco en estos días. La ida para allá se me hizo muy corta, aunque el barco se movió. Yo no sé cómo fue la tormenta de los tiempos de Jonás, no fue tanto, ¿no? Pero para allá el barquito se movió. Para acá no, para acá el barco vino muy tranquilo y me dio tiempo para estar leyendo. Y venía leyendo al profeta Jeremías, y creo que ya lo dije en una ocasión, seguro que sí. Pero 40 años se pegó Jeremías, diciendo, si no se arrepienten, si no van a dejar de pecar y no van a cambiar, lo mejor que pueden hacer, fíjate lo que les proponía, era rendirse, abrir la puerta de la ciudad de Jerusalén, entregarse al enemigo, porque esta batalla no la vais a poder ganar, porque no tenéis el apoyo de Dios. Claro, el rey Sedequías, que era el que en aquel momento estaba reinando sobre la casa de Judá, decía, pero qué disparate nos estás diciendo, ¿cómo que nos vamos a rendir al enemigo? Tendremos que pelear contra el enemigo. Y Jeremías le decía, claro, tenemos que pelear contra el enemigo cuando sabemos que Dios nos respalda y nos apoya. Pero ¿cómo vamos a ir a una guerra sin Dios? Estamos locos. Y como en esta guerra Dios no nos va a apoyar porque estáis en desorden, estáis en pecado, estáis en el peor momento de vuestra historia como país, ríndanse y así podrán salvar la vida. Y a ti, Ezequías,
Sedequías, yo te digo que no tengas miedo del rey de Babilonia, de Nabucodonosor, porque te va a perdonar la vida. Hombre, te va a llevar cautivo a su tierra, eso está más claro que el agua, pero no va a matar a tus hijos, no va a violar a tus mujeres, no te va a hacer daño a ti. No había manera. Lo metieron hasta en la cárcel, en pozos vacíos, pero que estaban llenos de barro, y allí lo metían, y el hombre quedaba como clavado en aquel pozo, de tal manera que cuando quisieron sacarlo, dice que tuvieron que ponerle trapos debajo de los sobacos para que al tirar de él no lo partieran, ¿verdad? Y dice que a escondidas de noche el rey llamaba al profeta Jeremías y le decía: no le digas a nadie que te he llamado, ¿eh? A ver, dime de verdad, palabra de Dios, ¿qué dice el Señor que tenemos que hacer? Y él les decía: ya te lo he dicho, rey, que te rindas al rey de Babilonia, que Dios no está con nosotros. En otros momentos sí estuvo, pero ahora no, que hemos pecado, que ya la gloria de Dios no está con nosotros, que esta ciudad está entregada a la destrucción, y como el país no se va a arrepentir, ni queréis cambiar, entréguense, y así no te van a matar. Y él le decía: sí, pero en cuanto sepan que yo soy el rey, me van a hacer daño. Y dice: tú no temas por tu vida, el Señor te va a cuidar, te va a proteger. Lo volvían otra vez a meter en la cárcel a pan y agua. Y llegó, lamentablemente, la destrucción. ¿Quién permitió que el templo de Jerusalén fuera destruido? ¿Quién permitió aquello? Dios. ¿Quién permitió que las murallas la muralla de Jerusalén se derrumbaran? Dios. ¿Quién le permitió al rey Nabucodonosor, rey pagano, idólatra, etcétera, etcétera, que destruyera y matara a miles y a miles y a miles de personas en Jerusalén? Dios. ¿Quién le permitió al rey Nabucodonosor y a su capitán Nabuspasarán, creo que se llamaba así, que llevara a miles de personas a Babilonia, entre ellos los jóvenes que hablamos antes, en la canción que cantamos, incluido Daniel? ¿Quién permitió toda aquella masacre? ¿Dios? ¿Sí o no? Porque dice aquí, lo hemos leído esta noche: ¿quién será aquel que diga que algo sucedió y que Dios no lo mandó? ¿A Sedequías se escapó de noche? Hay una cueva en Jerusalén por la cual él huyó y se fue hasta el desierto, y en Jericó dice que lo atraparon, le arrancaron los ojos y se lo llevaron encadenado a Babilonia, y allí murió después de haber matado a sus hijos y violado a las mujeres, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta las tragedias que se podían haber evitado? Las muertes, la sangre derramada que se podía haber evitado si este hombre se hubiera rendido y hubiera dicho: mira, pues en esta guerra no vamos a perder ni un minuto, porque Dios no está con nosotros. Y cuando Dios está con nosotros, adelante, hermano, no hay que tenerle miedo a nada ni a nadie. Pero, hermano, como te metas en un lío en el cual Dios no te haya metido o te haya dicho que te metieras, puedes perder la vida. Puedes perder la vida. Y te recuerdo que solamente tenemos una. Bueno, pues todo esto lo permitió el Señor. No fue el diablo el que destruyó Jerusalén, ¿eh? Nabucodonosor fue un instrumento. ¿Sabes que en el libro de Jeremías hay un momento en el que el Señor a Nabucodonosor lo llama mi siervo Nabucodonosor? Es como el látigo, el azote que yo voy a utilizar para castigar a mi pueblo. Así que en este momento dice: yo también lo voy a tratar a él, cuidado, yo también lo voy a juzgar a él, que él no es el niño bueno de la película, pero en este momento tengo que utilizarlo a él como mi siervo, como mi instrumento para castigarles a vosotros. Y así fue. País un desastre, el templo quemado, bueno, un desastre. Quedaron unos poquitos. Y entonces el rey de Babilonia puso allí a un capitán que le dijo a Jeremías: mira, si quieres ir a Babilonia, puedes venir; si te quieres quedar aquí, te puedes quedar. El rey dice que hagas lo que quieras, a donde quieras ir, que vete con libertad. Él suelta hoy tus cadenas y te libra de la muerte. Jeremías dice: no, yo me quedo aquí. Se quedaron muy pocas personas en el país, y entonces dice que comenzaron a venir los poquitos que habían quedado, imagínate, arruinados, heridos. Se reunieron con el profeta Jeremías y le dijeron: hemos visto el desastre profetizado por ti durante 40 años, que se ha cumplido literalmente al pie de la letra, y lo que queremos pedirte es que ores por nosotros. Queremos que consultes al Señor
Todo esto lo leía en este viaje que he hecho en estos días. Ha sido un tiempo extraordinario, ¿no? Queremos que consultes, que hables con el Señor y que le digas: háblame, Señor, para que este pueblo sepa lo que ahora tiene que hacer. Ya no tenemos casas, ni fincas, ni tenemos futuro, ni presente, no tenemos nada. Y lo que el Señor te diga, lo obedeceremos y cumpliremos con la palabra del Señor. Muy bien. Jeremías se va a orar y se pega 10 días. 10 días. A mí me hace gracia cuando hay gente que dice: no, es que Dios me dijo, es que Dios me dijo. Dios te dijo. Y estos hombres de Dios se tenían que pegar a veces semanas esperando en la presencia del Señor, y tú descuelgas el teléfono y ya Dios te dice: hola, ¿qué tal? Buenos días. Nada, una cosa increíble, ¿no? A los 10 días viene Jeremías, reúne a todos y dice: tengo palabra del Señor para todos ustedes. Bueno, gloria a Dios, por fin, ahora sabemos lo que vamos a hacer. El Señor me dice que les diga que la idea que tienen de irse a Egipto, porque claro, en Egipto siempre había trabajo. Yo no sé cómo son las cosas, pero en Egipto siempre hay agua, en Egipto siempre hay trabajo, en Egipto parece que siempre todo va bien. Pues el Señor me dice que les diga que ni se les ocurra ir a Egipto, porque la espada que teméis, las pestes que teméis y el miedo que tenéis de quedaros aquí, el rey de Babilonia también va a ir a Egipto. Fíjate la distancia que hay, ¿eh? No sé cómo estás de geografía, pero de Babilonia hasta Egipto hay una tirada. Y si ustedes creen que por irse lejos el hambre, la peste y la muerte va a huir de ustedes, se equivocan, porque allí les va a atrapar. Dice: el que no muera de hambre morirá a espada, el que no muera a espada morirá de peste, el que no muera de peste. Bueno, le pone un panorama terrorífico y les dice: el Señor dice que os quedéis aquí. Es un disparate, pero si el Señor lo dice, pues gloria a Dios, que nos quedemos aquí, porque aquí el Señor nos bendecirá y vamos a poder levantar el país. Y bueno, y aunque esto pinta muy feo, pues el Señor nos dice que no temamos y que aquí vamos a ser bendecidos y tal y cual. Termina la exposición del profeta Jeremías. La respuesta del pueblo fue: gloria a Dios, qué bueno, por fin sabemos lo que tenemos que hacer, ¿sí? Cuando yo leí aquello, yo digo: Dios mío, pero esto, ¿cómo puede ser esto, Señor? Y le dijeron: eso es mentira. Así: a ti Dios no te ha hablado nada. Eso no es palabra de Dios, esto lo estás inventando tú. Y le obligaron a Jeremías a ir con ellos cautivo a Egipto. Y claro, se cumplió la palabra. Cuando llegaron a Egipto, al año de estar en Egipto, llegó Nabucodonosor, arrasó con Egipto, destruyó con todo, y se cumplió la palabra del Señor. ¿Qué te parece? ¿Quién es el que permitía estas matanzas, estas guerras, estos ataques? No era la ira de Dios, no eran los justos juicios de Dios los que se estaban manifestando en aquel momento de la historia, ¿sí o no? No te quepa la menor duda. Y si Dios tiene que utilizar a Nabucodonosor, lo usa. Y si tiene que utilizar a Herodes, lo usa. ¿Para qué? Hombre, porque hay una palabra que decía que muchos niños inocentes morirían en la época del nacimiento del Mesías. Y bueno, pues tendremos que utilizar a este desgraciado, a este Herodes. Y no hay momentos en los que Dios utilizó al faraón para lo bueno y para torturarlos. Y no hay momentos en los que Dios utilizó a reyes como Ciro para que después volvieran a reconstruir el templo de Jerusalén. ¿Te das cuenta cómo Dios tiene todo bajo su control? Y Él usa, hermano, lo que haga falta. Lo que haga falta. Un hombre, una nube, un rayo, el sol, un perro o lo que sea. Porque Dios tiene todo bajo su control. Y aquí hemos leído esta noche un texto que dice que a quién se le puede ocurrir decir que algo ocurre sin el permiso de Dios. Tremendo el versículo, ¿sí o no? Vamos al segundo. Isaías 45, versículo 7. ¿Quién lo va a leer, por favor? Beatriz, ¿lo tienes? Venga. Dios formó la luz. ¿Cuántos lo creen? Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Así que con la primera parte del versículo, ¿estamos de acuerdo, sí o no? Bien. Creó las tinieblas, ausencia de luz, tinieblas. Hago la paz, sí o no. Pero en la segunda parte, ¿crees? Y creo la adversidad. Hombre, en lo de la paz sí, pero la adversidad será el otro, ¿no? Será el diablo, ¿no? No, eso no dice el versículo.
La Biblia dice que yo formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy el Señor el que hago todo esto. Cuando tú comiences a conocer más del Señor, te vas a dar cuenta de que Dios puede hacer mucho más de lo que tú te puedas imaginar. Hay gente que tiene un concepto muy particular de Dios y dice, bueno, eso Dios no lo puede hacer. Mira, Dios puede hacer eso y 1000 veces más. Eso y 1000 veces más. ¿Cuántas veces yo he dicho desde este mismo púlpito, quién mandó el diluvio a la humanidad? ¿Quién mandó el diluvio? ¿Quién le dio orden a las aguas de abajo que subieran y a las de arriba que bajaran? ¿Quién fue el que advirtió a través de la boca de Noé que iba a venir un diluvio? ¿Y quién fue el que después mandó el diluvio? ¿Quién fue? Porque yo no veo al diablo por ninguna parte. Yo veo en todo momento a Dios diciendo, voy a hacer esto, esto y esto, si no hay un cambio, si no hay una conversión genuina. ¿Y pasó o no pasó? Hombre, ¿cuántos murieron en el diluvio? ¿10? ¿50? Bueno, nadie sabe exactamente la cifra, pero yo creo que miles. Y que yo sepa, el diluvio lo mandó Dios. ¿Que lo advirtió? Sí. Pero el diluvio lo mandó el Señor. Algunos dicen, bueno, pero hay algo que la gente habla muchas veces y se cargan de razones cuando dicen, pero bueno, es la naturaleza. La naturaleza, ¿no? La madre naturaleza, ¿no? Incluso en algunas culturas le dan a la naturaleza poderes que Dios no le ha dado. Por eso en algunos lugares las criaturas han terminado adorando a la creación misma, ¿verdad? La famosa Pachamama, la madre tierra, ¿no? Como que de ella viene toda, ¿eh? Y hay que adorar la tierra, porque al fin y al cabo del polvo venimos y al polvo nos vamos. Pero las leyes de la naturaleza y la naturaleza misma, ¿quién la creó? ¿O es que Dios no sabía que con las leyes que Él le iba a dar? Porque la naturaleza, las leyes que tiene, alguien se las tuvo que dar. Las limitaciones de la naturaleza, ¿quién se las puso? Dios se las puso. ¿Quién le dijo al mar, hasta aquí llegas, amigo? ¿Quién le dijo al sol, tú ahí? Y a la luna, tú allá. Y a Plutón, tú aquí. ¿Y quién creó el magnetismo? ¿Y quién creó las leyes de la física? ¿Quién creó todo eso? Las creó el Creador, las creó Dios. Bien, Dios creó a la naturaleza con la capacidad de producir terremotos. Sí, claro. ¿O es que Dios no sabía que la Tierra en un momento determinado puede explotar y puede mandar toneladas de lava afuera y matar a personas? Claro que lo sabía. ¿O es que Dios no sabe que ¿verdad? Con la corteza terrestre, las capas continentales pueden chocar la una contra la otra y producir tremendos terremotos? ¿O es que Dios no sabe que la naturaleza podría producir huracanes y maremotos y tsunamis? Pues claro, ¿cómo no lo va a saber? Pero si fue Dios el que dotó a la naturaleza de esa capacidad. Luego, no es la naturaleza la que unilateralmente decide mañana un terremoto, pasado un tsunami, mañana un huracán, mañana un tornado, que no es lo mismo un huracán que un tornado, no tiene nada que ver una cosa con otra. Y mañana, ¿quién es el que permite todas esas cosas? Satanás es el que ahora vamos a darle atribuciones de Dios teniendo poder sobre la creación. Dios no ha perdido, el Creador no ha perdido su poder y su dominio y su autoridad y su control sobre todo lo creado, incluido tu vida y la mía. ¿Cuántos dicen amén? Todo está bajo el control de Dios. Y hay momentos en los que Dios, en un lugar, si hay cambios, manifiesta su misericordia. Y hay otros momentos donde en el mismo lugar, si no se produce un cambio genuino, pues puede derramar su ira. En diciembre tengo que ir a dar un seminario de 3 días, o de varios días, a Suiza. Y me han pedido algo que yo nunca me lo han pedido así. Me han pedido que durante todo un día sábado, por la mañana y por la tarde, dé un estudio sobre todos los profetas mayores y menores del Antiguo Testamento. Nahum, Habacuc, Sofonías, Malaquías, Ageo, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel. Claro, imagínate las horas que me tengo yo que pegar para poder explicar uno por uno cada profeta, cada libro, qué dicen bueno, imagínate, un trabajo de chinos aquello, ¿no? En fin.
Pues resulta de que en el libro de Jonás, estoy haciendo un resumen de cada libro para poder explicar, en el libro de Jonás, el Señor manda a este hombre al imperio más corrupto de la tierra, al más depravado, a un imperio que no solamente ganaba batallas, sino que a los que conquistaba los machacaba como si fueran ratas. Los quemaban, los empalaban, les cortaban la cabeza, los torturaban, le hacían las mayores barbaridades que te puedas imaginar. Esos eran los asirios, cuya capital era Nínive. Y allí le dice el Señor al profeta Jonás, vete a predicarle. Es como si el Señor mañana me dice, vete a predicar a, no sé, ¿dónde estarán ahora? En Siria o en Afganistán o en Irán. Vete a predicarles a los jefes del ISIS, del Daesh. Digo, ¿quién yo? Señor, ¿no puedes mandar a Juan Carlos? Señor, manda... No, quiero que vayas tú. Yo, así en crudo, diría, Dios, con los sitios que hay, no me puedes mandar a otro sitio. Ahora tengo yo que ir allí. Además, cuando me vean que soy cristiano, que soy pastor, imagínate. Claro, Jonás dice, yo no voy allí ni loco. Judío, que voy a predicarles en contra de su religión, en contra de sus barbaridades. Así el hombre salió corriendo. Es que criticamos a Jonás, pero es que yo también lo hubiera hecho, hermanos. Y claro, él se fue en un barco de vela, yo me hubiera ido en lo más rápido, y cuanto más lejos mejor. Pues el Señor, oye, no paró hasta llevarlo a Nínive, y para sorpresa de él, el hombre predica y se convierte en todos se convierte, desde el mayor hasta el menor. El rey se humilló, hasta los perros, dice la Biblia, que ayunaron ese día, y Nínive no fue destruida y se salvó milagrosamente. Nunca ha habido un ejemplo de una ciudad entera que se haya convertido, por lo menos entre comillas temporalmente, como en el tiempo de Jonás. Pero leyendo el libro de Nahum, porque los libros de los profetas menores son muy interesantes, son muy bonitos, tienen cosas preciosas muchos de ellos. En el libro de Nahum, aproximadamente entre 100, 150 años después de Jonás, todo el libro de Nahum habla acerca de la destrucción de Nínive. Es decir, que aquella conversión aparentemente les duró como muchos 150 años. A los 150 años, el mismo Dios que perdonó a Nínive, el mismo Dios que tuvo clemencia y misericordia y piedad de esa ciudad corrupta, pues llega y la destruye. El mismo Dios. No es que Nínive fue perdonada por Dios y Nínive fue destruida por el diablo. No. Es que el Dios que perdonó a Nínive es el mismo Dios que luego destruye a Nínive. El mismo. Y hay gente que no entiende este concepto de la naturaleza de Dios, que como Dios es muy bueno, pues claro, Dios no puede permitir ninguna cosa que se nos vaya de nuestro concepto, de nuestro... No, Dios puede permitir mucho más de lo que tú te imaginas. Y vuelvo a repetir lo que dije al principio del culto. A mí no me sorprenden que de vez en cuando se vean las manifestaciones del justo o de los justos juicios de Dios. A mí lo que me sorprende es que no se vean más. A mí lo que me sorprende es que España no haya sido destruida hace siglos. Porque si ustedes leen a los dramaturgos de hace 80, 90, 100 y pico de años en España, y ustedes leen lo que aquellos hombres decían de la sociedad española hace 150, 200 años, pues yo digo, pero si esta gente levantara la cabeza hoy en día, ¿se morirían otra vez? Porque ya hablaban de corrupción, hablaban de divisiones, hablaban de celos, hablaban de envidia, hablaban de barbaridades. Y yo digo, pues 150 o 200 años después, estamos peor que nunca. Así que a mí no me sorprende que en España haya sequía. A mí lo que me sorprende es que todavía haya agua en los ríos y que de vez en cuando llueva en España. A mí lo que me sorprende es eso, no que no llueva, sino que todavía siga lloviendo. Porque la verdad que como seres humanos hemos provocado tanto a Dios que yo no sé cómo todavía hay algunos que con lo que han dicho y con lo que hacen estén vivos. Créanme, sinceramente. Pero dice la Biblia en el Salmo 92 que cuando se levantan muchos impíos, cuando proliferan los impíos, leed el Salmo 92, es para ser todos destruidos a una, ¿verdad? Y dice la Biblia que la maldad llegará a un límite en el que Dios diga, basta. ¿Sabes que
hay como un límite. Hay como un límite que Dios dice, ya no puedo permitir más. Hubo un límite en el diluvio. Dios dijo, no, ya con esto que habéis hecho, ya habéis sentenciado vuestra muerte. Hay un límite en la maldad del amorreo, dice la Biblia. Dice la maldad del amorreo aún no ha llegado al límite, pero cuando llegó, mira cómo fueron allí los israelitas, ¿no? Y hay un límite en Egipto, y hay un límite en España, y hay un límite en Europa, y hay un límite en el mundo. Y yo creo que estamos jugando con fuego y estamos llegando a un límite en el que los justos juicios de Dios se van a derramar de una manera impresionante entre nosotros. Así que Isaías 45:7, que lo leímos, lo dice muy claramente. ¿Lo podemos poner otra vez en la pantalla, Johnny? Isaías 45, versículo 7. El que formó la luz y creó las tinieblas, el que hizo la paz y crea la adversidad, y dice, yo soy el Señor el que hago todo esto. Pero hay uno más, y dijimos que era el de Amós, capítulo 3, versículo 6. Y no sé si alguien lo tiene preparado para leerlo. A Juan Carlos, vamos. Amós 3, 6. ¿Qué preguntas tan interesantes? ¿Qué responderías tú ante estas preguntas? Si se te presenta y te dice en la cara, Amós, hermano, mira, ven para acá, te voy a hacer una pregunta. Claro, hoy en día el tema de la trompeta en la ciudad, a lo mejor a ustedes les suena un poco... Bueno, si te suena el móvil, te llega un mensaje de WhatsApp, ¿no cogerás el móvil a ver quién te escribe? ¿Sí o no? La maquinita diabólica, Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Cuándo se tocaba la trompeta en la ciudad? Cuando venía el peligro. Oye, prepárense que viene el enemigo. La atalaya estaba allí y decía, oye, ustedes no lo ven, pero que yo estoy más alto que ustedes y viene una multitud que vienen a por nosotros. Y el tío tocaba la trompeta y la ciudad se alborotaba. Venga, unos por aquí, unos por allá, cogían las armas y tal. ¿Habrá algún mal? No dice algún bien. No, dice algún mal. Es como la pregunta de qué es más fácil o qué es más difícil, decirle a ti te perdono tus pecados o levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué dice ese versículo? ¿Qué es más fácil o qué es más difícil? ¿Te acuerdas lo que estoy hablando? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico o qué es más difícil? Piensa, no es lo mismo. Bueno, pues aquí no dice, ¿habrá algún bien? No, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Dios no haya hecho? Porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla el Señor, ¿quién no profetizará? Por eso, el mismo Señor Jesucristo, que fue el mejor profeta de todos los tiempos, cosas que Él dijo hace 2000 años, hoy en día vemos que en nuestra sociedad, en esta era de posmodernismo, que analizaremos el domingo, Dios mediante, para nosotros son cosas normales, guerras y rumores de guerras. Ustedes dirán, pero hermano, siempre hubo guerras, la Biblia está llena de guerras. El otro día hablando con Esperanza me decía, yo estoy leyendo el Antiguo Testamento y casi ya me salpica hasta la sangre, ¿no? Porque hay sangre por todos los lados. Cuando no son con los filisteos, son con los edomitas. Cuando no con los edomitas, siempre hay batallas por todos lados, y es verdad. Un día se me ocurrió, no lo he hecho, pero un día se me ocurrió decir, voy a ir sumando las cifras de muertos que de vez en cuando la Biblia dice. No siempre lo dice, pero hay momentos que dice, y murieron 45.000. A punto, ¿no? Y seguir leyendo y leyendo, voy a sumar más o menos cuántas muertes, pero claro, ya lo dejé porque aquello me iba a faltar libretas, ¿no? Hay guerras por todas partes, sí. Pero el nivel al que se puede hoy en día luchar y la destrucción masiva que se puede producir hoy en día nunca existió. Es verdad que cuando venían 1 millón de etíopes, 1 millón de etíopes contra Israel para masacrarla, con aquel Senaquerib y todas aquellas batallas terribles, pues hombre, estamos hablando de unas cifras descomunales, pero allí nadie usaba tanques, ni aviones, ni metralletas, ni pistolas, ni armas atómicas. Allí todo era arcos, flechas, espadas, jabalinas, martillos, piedras y poco más. Pero es que hoy en día un señor te toca un botón y te puede mandar una bomba y te puede matar a 10 millones de personas así, en un segundo.
¿Cuándo se ha producido eso en la historia de la humanidad? Pues en esta época. Hoy en día hay países que tienen poder para destruir continentes enteros. En la época de Gorbachev, ¿os acordáis? Aquel político ruso que tenía aquella mancha en la frente, que decían, este es el anticristo. Sí, algunos decían, algunos hermanos, mira el anticristo. Y ¿cómo sabes tú que es el anticristo? Y dice, pues lleva la marca en la frente. No, el hombre lleva un lunar, como que una marca. Pero bueno, hay algunos que ven al diablo por todos lados, ¿no? Pues ya en la época de Gorbachev, vienen los años que han pasado, él llegó a decir que en aquel momento la Unión Soviética tenía 1.200 misiles, que eso no es nada, 1.200 misiles con cabezas nucleares, cada uno de ellos, más potentes que las bombas que los americanos lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial. Solamente un cohete, y tenían 1.200. Lo que han creado desde esa época de Gorbachev hasta hoy en día. Solamente la Unión Soviética, pero te recuerdo que hay potencias hoy en día en el mundo que también tienen armamento nuclear, Rusia, América, Israel, Pakistán, la India, Francia, etcétera, etcétera. Y probablemente alguna más que no sepamos. De momento, 6 o 7, pero ¿qué te parece? Para destruir países y continentes enteros. Bueno, alguien una vez hizo un cálculo, si se usaran todas las armas nucleares que hay en este momento en el mundo, todas al mismo tiempo, podría destruirse el planeta Tierra 3 veces. Todas las montañas, todos los ríos, todos los mares, todos los océanos, absolutamente todo, 3 veces. Destruimos la Tierra 1 vez, 2 veces y 3 veces. ¿Qué razón tenía Albert Einstein en los años 50 cuando dijo, si llegamos a una tercera guerra mundial, si llegamos, que vamos a ir a ella, la cuarta guerra mundial pelearemos con piedras y palos? Eso ya lo dijo Albert Einstein en los años 50. Si hay una tercera, la cuarta será con palos y piedra, porque no quedará títere con cabeza. ¿Qué te parece, amigo? Pues estamos a punto de que o bien o bien el otro, o bien por la derecha, o bien por la izquierda, en cualquier momento, porque claro, si tú tienes algo, ¿no tienes la tentación de usarlo? Si tú te compras un buen móvil y lo tienes en la caja, siempre en la cajita, ¿no? Y tú dices, tengo ganas de abrirlo y encenderlo, y este botón para qué es y tal. ¿Sí o no? ¿Tú serías capaz de estar 1 año con el último modelo, el iPhone 8, ¿no? Ese es el último, ¿no? Digo yo, no sé, tú sabes. El iPhone 8, el más perfecto. Te lo compras mañana y llegas a casa y dices, mira, el iPhone que me compré, ¿cuál es? El 8. No, el 8, no. Sí, el que te saca una foto y te quita kilos y te quita las arrugas y todo. ¡Qué maravilla! ¿Serías capaz de tenerlo hasta fin de año sin abrirlo, sin sacarlo de la caja? Yo no. Ustedes que están en un nivel superior, ¿verdad? Comprarte un coche, una moto, no sé, algo, ropa, zapatos, lo que sea, y decir, en los próximos 5 años no lo voy a usar. Y un inconverso, hijo del diablo, que odia a todo el mundo y que tenga un poder tan espectacular en la punta de sus dedos y que no tenga la tentación de hacer así. Es mucha tentación, hermanos. Es mucha la tentación. Pero si ante un fruto, seres perfectos y puros, santos, fueron incapaces de decir no ante un fruto, me da igual si era pera, manzana, melocotón o aguacate, me da igual, en su perfección más absoluta, cuando el hombre nunca iba a tener ese nivel de santidad y de comunión con Dios, fueron incapaces de no decir, dame un poco. En este tiempo de corrupción, de pecado, donde el diablo está por ahí dando vueltas, y que yo en la punta de mi dedo pueda destruir a mi enemigo y no caer nunca en esa tentación, no me lo creo. No me lo creo. ¿Por qué no ha sucedido? Por una sola razón. Por una sola razón. ¿Sabéis cuál es? Porque Dios, de momento, no lo ha permitido. Con los millones de musulmanes que tenemos viviendo en Europa y en España, no hay cientos, no digo miles, no hay cientos, no hay docenas en Europa
que les encantaría destruir a infieles con bombas, con lo que sea, ¿por qué no sucede más? Por la misericordia de Dios. Lo que se podía haber producido en Barcelona, hermanos, no somos conscientes, porque no sucedió, gracias al Señor, de lo que podía haber ocurrido. 3 furgonetas cargadas con cientos de kilos de dinamita o de polvo, lo que sea, y docenas y docenas de bombonas de gas. Hermano, eso hubiera sido una masacre. Probablemente estaríamos hablando de miles de personas y de centenares de edificios destruidos en una ciudad como Barcelona. ¿Por qué no ocurrió? Por la misericordia de Dios. Así que no me sorprende que no ocurra, o que ocurra. Lo que me sorprende es que no haya más casos como esos. Yo veo todos los días la misericordia de Dios, porque raro es el día que o en Bélgica, yo voy para allá ahora, o en París, o en Ceuta y Melilla, que está aquí al lado, o en Madrid, o en Barcelona, no cogen a chavales que ya están preparados, ya a punto de inmolarse, pero todos los días. ¿Y por qué no hay más atentados? ¿Y por qué no hay más muertes? Íbamos navegando en el barco y iba hablando con unas personas y decíamos, cuando nos montamos para allá, para acá no, para acá sí nos controlaron los perros, la Guardia Civil y tal, pero cuando íbamos para allá, yo salía a las 6:30 de la mañana de aquí del puerto, rumbo a Huelva. No nos revisó nadie. No nos revisó nadie. Yo podía haber llevado a una persona escondida en el maletero. Nadie me abrió el maletero, nadie me preguntó nada. Pase. ¿Se imaginan una célula yihadista en un barco en alta mar? Cortan la radio, cortan las transmisiones, se lían a tiros. Hasta que llega alguien allí a salvarnos en alta mar. Aquello puede ser una carnicería. ¿Por qué no ocurren esas cosas? La misericordia de Dios. En estadios, en colegios, en universidades, en centros comerciales, en iglesias evangélicas. ¿Por qué no ocurren más cosas de estas? Por la misericordia de Dios, como para no creer en Dios, como para no creer en el Señor con lo que está cayendo. Entonces, hermanos, estos 3 versículos que hemos leído, el de Lamentaciones, el de Isaías y el de Amós, nos muestran que hay momentos en los que Dios, porque Él lo cree conveniente, y no significa que tenemos que entenderlo todo, hay momentos en los que Él quiere poner a naciones enteras de rodillas. Y hermanos, miles, y créanme, miles de personas y muchos cristianos que se habían apartado de los caminos del Señor cuando el famoso tema de las Torres Gemelas volvieron a las iglesias. Y veías a la gente de rodillas en las calles orando, como el famoso terremoto en Haití. Yo conozco hermanos que fueron de Italia a ayudar al terremoto de Haití, donde murieron miles de personas, más de las que dijeron. Y uno de ellos, un hermano de remar, que fue allí a colaborar, me dijo que estaba un día en la casa duchándose, cantando. Mientras se duchaba, cantaba alabanza. A lo mejor no lo dejaban cantar en el culto. El hombre dice, se desahogaba en la ducha cantando al Señor. Y cuando salió de la casa, se encontró una multitud de gente en la puerta de la calle. Y él se asustó y dijo, ¿qué pasa? ¿Qué hacen ustedes aquí? Le dijeron, es que oímos cantar y hablar de Dios y cantar alabanzas al Señor y vinimos aquí atraídos por esta música. Fue algo increíble. Hermanos, brujos, practicantes de vudú. El nivel, el escalafón más elevado de la santería, de la brujería, convertidos al Señor, llorando en las calles. Algo impresionante. Bueno, el Señor permitió aquel tremendo terremoto para llevar a Haití de rodillas. Yo no sé cuánto durará ese tiempo. Fue como Nínive, ¿no? Te arrepientes hoy y 100 años más tarde te tengo que destruir. Pero hay momentos que un terremoto, hay momentos que las Torres Gemelas, hay momentos que una guerra, hay momentos que una persecución ponen a países enteros de rodillas. Hombre, el Señor lo que quiere es que nos pongamos de rodillas y que nos humillemos a las buenas. Pero te voy a decir una cosa, el poder de Dios es capaz de poner de rodillas al más duro y al más soberbio que te puedas imaginar, ¿eh? Puso de rodillas a Nabucodonosor, ¿eh? Puso de rodillas a Belsasar, ¿eh? Puso de rodillas a Faraón, pone de rodillas al que Él quiera. Y en estos tiempos nosotros estamos viviendo. Y una de las cosas que tenemos que tener, pero clarísimas, clarísimas, es que todo está bajo el control de Dios.
Hermanos, y concluyo, España no puede seguir más tiempo como está. España tarde o temprano, como cualquier otra nación de la tierra, tiene que ser tratada por el justo juicio de Dios. Y si lo de Cataluña, como en su momento lo de la ETA o lo que fuera, tiene que llevar a este país a buscar de Dios y a pedir misericordia y clemencia del Señor, pues bienvenido sea el justo juicio de Dios. Porque, repito, Dios no tiene ninguna necesidad de pedirle permiso a nadie. Y Dios no le va a pedir perdón jamás a nadie. El perdón en el concepto de Dios no entra. Eso es algo de nuestra relación de nosotros con Él. Pero Dios no tiene que pedirle perdón a nadie. Porque cuando Dios hace algo, no tiene que decir, ay, perdón, me equivoqué, lo siento. No, Dios cuando hace algo, lo hace justo. Las pruebas de Dios son justas, los juicios de Dios son justos, todo lo que Dios hace es justo, aunque nosotros con nuestro nivel muy limitado de justicia no entendamos todo lo que ocurre. Yo conozco gente que buscó en la enfermedad a Dios, ya que en la salud no lo buscabas, ya vas a ver cómo lo vas a buscar cuando te digan que te quedan 3 meses de vida. Ya vas a ver cómo vas a orar y ya vas a ver cómo te vas a humillar, que no siempre ocurre. Hemos tenido casos de personas que saben que se están muriendo, le hemos pedido que si querían que oráramos por ellos y nos han dicho descaradamente, no. Bueno, vale, ni la enfermedad te doblega, ¿no? Muy bien, pero nunca dirás que no tuviste tu oportunidad. Dios sabe perfectamente cómo hacer las cosas. Y estamos en unos tiempos en los que nosotros, créame hermano, más que nunca, nosotros jugamos un papel fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una palabra profética segura y es la única esperanza que le queda al ser humano, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Abran la boca, hermano, llévense folletos, llévense Biblia, llévense Nuevo Testamento. No pueden haber durante meses y meses y meses y meses folletos, Biblias en la iglesia. Se tienen que repartir continuamente y después se comprarán más, ¿verdad? Pero tenemos que hablar más que nunca del Señor a la gente, porque les digo sinceramente, las cosas se van a poner cada vez más duras, más difíciles, pero nosotros sabemos en quién hemos creído. Y así como el mundo va a ir de mal en peor, el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, hermanos. Cierra tus ojos donde estás, por favor. Lean otra vez, por favor, estos 3 versículos que les di, el de Malaquías, el de Isaías, perdón, el de Lamentaciones, el de Isaías y el de Amós. Vuelvan a leerlos, mediten en ellos, descubran más aspectos de la naturaleza y de la esencia de Dios en cada uno de ellos, y que el Señor nos ayude a entender que sí, Dios es amor, por supuesto, ¿quién no duda? Pero Dios también es justicia. Y Dios también tiene todo el derecho de extender su mano sobre su tierra, porque del Señor es la tierra y su plenitud, y de entrar en juicio con las naciones. Y el tiempo ha llegado en el que nadie se va a librar. Gracias te damos por tu bendita palabra, Señor. Queremos en esta tarde darte la gloria, la honra, toda la alabanza, porque sabemos que todo está bajo tu control y tenemos la paz, la seguridad, la esperanza de que tú estás con nosotros a nuestro lado y de que nada que tú no permitas sucederá en nuestra vida. Manténnos firmes en la fe, que podamos pelear, Señor, la buena batalla y guardar la fe y mantenernos firmes en tus caminos, Señor. Y ayúdanos a todos y a cada uno de nosotros a aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos y se acortan, y que podamos ser luz, y que podamos tocar la trompeta y anunciarle al mundo lo que viene, porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará por nosotros. Ponemos nuestra vida a tu servicio, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Nos ponemos de pie, queridos hermanos, por favor. Vamos a los 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 hermanos, por favor.